Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Entre 1850 y 1950, Santiago multiplicó su población por 10, pasando de 129.000 habitantes a más de 1.300.000. Este crecimiento explosivo coincidió con una revolución silenciosa pero muy profunda, la transformación de la cocina doméstica, donde se libró una batalla comercial entre las compañías de gas y electricidad por conquistar el corazón de los hogares chilenos. Durante este siglo, las familias fueron testigos de una verdadera guerra energética que se extendió desde el alumbrado público hasta la intimidad de sus cocinas. Esta competencia, documentada a través de cientos de avisos publicitarios en periódicos y revistas, no solo promovía nuevas tecnologías, sino que funcionaba como un mecanismo de educación popular, enseñando a las dueñas de casa los beneficios del vivir moderno, la higiene, la economía, la eficiencia y la seguridad. A través de estos anuncios publicitarios hoy se puede descubrir cómo la cocina evolucionó desde simples fogones de carbón y leña hasta convertirse en el símbolo de la modernidad doméstica. Nos acompaña en este episodio la profesora Jacqueline Ducillon del Núcleo de Humanidades Faro de la Universidad del Desarrollo, doctora en Historia e investigadora responsable del proyecto Fondesit Regular que dio origen a esta investigación y este tema que nos va a compartir hoy. Hola Jacqueline, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Un placer volver a conversar contigo después de tanto tiempo y además un tema muy entretenido para mí que te hemos estado siguiendo junto con el Museo Histórico en algunas ponencias que has hecho sobre este tema. Así que bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un placer volver a conversar contigo. Jacqueline, bueno, cuéntanos, ¿cómo es que has ido derivando a investigar este tema? Yo comentaba hace un momento de la cocina como espacio social, que nunca lo había pensado de esa manera, pero es como casi que obvio, porque finalmente pasamos mucho tiempo ahí y es como el sueño de todos tener una cocina cada vez más grande para agrupar a más personas. Pero me imagino que en algún momento habrá sido súper utilitario y no este punto de encuentro. Pero, ¿qué te fue atrayendo para investigar en profundidad este tema? La verdad es que yo no he cambiado mucho de tema porque, bueno, tú sabes que yo siempre me he interesado por lo que pasa con el comercio minorista y cómo eso impacta en la vida cotidiana de las personas, cómo se desenvuelve eso en la sociedad. Y me interesa el tema de la modernidad. Ese en el fondo es como el trasfondo de lo que yo investigo. Y cómo la modernidad entendía detrás de eso, por supuesto, hay avances tecnológicos, la revolución industrial, hay fuertes cambios en la arquitectura, en la forma de entender la ciudad, en la urbanización de la población, en fin. Y me interesa ver cómo eso impacta la vida cotidiana. Y de repente me di cuenta que se ha estudiado bastante la urbanización, es decir, cómo crece desde los trabajos, en el caso de Chile, de Santiago, de Armando de Ramón, por ejemplo, se ha avanzado mucho en estudiar la ciudad. Pero dije, bueno, pero ¿qué está pasando con la modernidad que impacta la ciudad, pero cómo impacta dentro del hogar? Y es a raíz de eso que me metí primero en el baño y después en la cocina. ¿Y por qué? Porque En el es baño. divertido, ¿no? En el baño. Y he dado charlas del baño, entonces digo, no puedo creer yo que esté hablando de esto, pero es que te das cuenta que dentro del baño hay una cantidad de cosas que pasan que como que uno no lo ve. La modernización ha entrado fundamentalmente al hogar en dos espacios, que es precisamente el baño y la cocina. Cuando en la ciudad, en distintas ciudades del mundo, por supuesto, empiezan a desarrollarse, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado, había que también retirar las aguas sucias. Bueno, eso estaba relativamente estudiado, pero mi duda es, ok, perfecto, ¿y qué pasa dentro de la casa con eso? Esos Y ahí me di espacios cuenta tan privados. que esos espacios tan privados y de los que nadie escribe ni habla mucho y que son tan relevantes, por lo tanto, por la vida diaria.
me fijé, fíjate que es súper interesante porque parte importante de desarrollo, porque yo finalmente termino más que en el espacio cocina, en los artefactos, porque el artefacto es lo que te cambia un poquito, la tecnología es lo que te cambia un poquito la dinámica del espacio y por lo tanto de la vida cotidiana. En el caso del baño, fue súper relevante, aparte de la conexión a sistemas de agua potable, pero primero, sobre todo al alcantarillado, hay algunos inventos como que todos conocemos, como el sifón, que ese tubo Claro. como en forma de U o de S, Mm. que fue esencial para que el baño se incorporara dentro del hogar, por un tema de malos Mm. olores. Entonces, primero están los sistemas mecánicos y después el cierre hidráulico, y los ingleses ahí inventan un sistema y por eso se habla de water closet, y eso Mm. permitió, ese aparatito, ese invento, permitió que el baño se incorporara dentro de la casa. Y por lo tanto, de ahí para adelante, una serie de productos para el uso del baño y en el fondo incorporar el cuarto de baño dentro. Yo vi muchos planos de arquitectura que no salían y de repente empieza a incorporarse. Y después dije, bueno, ¿qué pasa con la cocina? Y también lo pensé al inicio como en términos de higiene. Y me di cuenta que aquí el problema era otro, era más bien por las fuentes de energía. Entonces, eso era lo que marcaba Ah, el claro, cambio, claro, porque en se la cocinaba con leña, con carbón. así es. Pero también un poquito el mismo proceso, que, un cambio de tecnología, artefactos, con inventos muy muy particulares, permitieron que, tanto como el baño, la cocina se incorporara al corazón de la casa, y no fuera el último patio, o fuera simplemente una actividad que se hacía, al exterior. ¿Pasaron al mismo tiempo a ocupar espacios dentro de la casa o van a destiempo? Y también pedirte, hablamos de la modernidad, ¿de qué años más o menos? No sé si la modernidad, así como nos enseñan en el colegio, que es la época moderna, la época contemporánea, tan A ver, fijo. muy buena tu pregunta, porque precisamente ahí hay una distinción que es como una trampa del concepto de modernidad, porque en historia, bueno, tú sabes bien que hay convenciones de periodificar en la historia, porque de alguna manera hay que partirla para estudiarla, pero eso se hace en base a algunos criterios, no a todos. Pero normalmente los historiadores hablamos de época moderna, más o menos el siglo XVI al siglo XVIII, a fin del siglo XVIII, o sea, desde el descubrimiento de América o el encuentro de los mundos, como se le quiera llamar, hasta la Revolución Francesa. Hay algunos que van a poner el siglo XIV en vez del XVI, en fin, pero eso es la época moderna. Sin embargo, cuando hablamos de modernidad, estamos hablando del periodo siguiente, post 18, o sea, básicamente el 19 y comienzos del 20, y después ya en 1980, ¿te acuerdas con todas las discusiones con la posmodernidad? Bueno, Claro. finalmente no sabemos muy bien en qué estamos ahora, pero este periodo, es decir, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, uno podría hablar de la modernidad. Y con respecto a tu pregunta, si estos son procesos más o menos paralelos, sí, en cierto sentido sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay detrás de esto? Que es súper relevante, la revolución industrial. Cuando aparecen nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, eso es esencial. Y además la posibilidad de producir industrialmente y después comercializar en grandes volúmenes, digamos, para poder llegar a un número importante de la población. Eso de alguna manera marca todo. Pero también el desarrollo de la ciencia, desde la ilustración en adelante. Y en este sentido, por ejemplo, el desarrollo de la química, el desarrollo de la medicina y puntualmente de la bacteriología, porque cuando se empieza a hablar de microbios y lo que producen las bacterias, que finalmente detrás del origen de muchas enfermedades están por ahí, y no en las viejas teorías del aire contaminado, de las miasmas, en fin, eso va a repercutir en la arquitectura, por ejemplo, y en el Qué urbanismo. Es increíble, decir, detrás claro. de eso está el conocimiento de los microbios, y por lo tanto las aguas, desde la época de la colonia, están preocupados de las aguas sucias, pero ya no sabían cuáles eran los orígenes de las enfermedades. Entonces eso ya se empieza a hacer relevante, que hay que higienizar la ciudad e higienizar el hogar. Y para higienizar el hogar, ahí tenemos estos dos espacios que
qué pasaba con los baños, por supuesto, aguas sucias, malos olores, en fin, no hay mucho que explicar, pero incluso no solamente del excusado, sino que el lavatorio, por ejemplo, los jabones eran hechos con grasa, es decir, con Ujú. restos que finalmente se iban descomponiendo y pedazos o restos de jabón en las cañerías de un lavatorio arrojaba muy malos olores. Entonces tampoco se podía tener eso dentro del hogar. Entonces son pequeños detallitos y conocimientos ya no tan pequeños que se van sumando a los que la industria también va a ir aportando y nos permiten entonces esto de higienizar tanto el baño como la cocina. Pero aparte de higiénica, va a tener que empezar a ser moderna. Y eso es más que higiene. Bueno, quiero que vamos a eso, aquí es moderno, pero antes de irnos para allá, así como a modo de reiterar o resumen, ¿cómo era antes la cocina y el baño y cómo pasa a ser? Ya sabemos que está afuera, pero si tienes algunas otras características, porque yo pienso, no sé de lo que he experimentado, si uno va al campo o al sur, me acuerdo alguna vez que estuve acampando en Chiloé, claro, el baño era afuera, una caseta y era un hoyo simplemente donde se va, no sé si a un foso o qué ocurre con los desechos. ¿Esa sería como la estructura que tenía el baño antes, por ejemplo? Claro, es decir, existía uno, eso, que en el fondo el baño era retirado, era fuera, era una fosa séptica, en el fondo era un hoyo, como dices tú. O también existían los artefactos móviles, que eran dentro de la casa, bueno, la pelela famosa, Ah, pero también habían como una especie de baño, como un mueble, digamos, donde había un receptáculo debajo, y eran estos muebles que había que ir moviendo. Por supuesto que esto usaban las élites y no eran claro. ellos quienes limpiaban eso. Pero claramente eso era darse un asco. Dicho No en hay otra simple, palabra. y no hay otra palabra. Pero bueno, y el caso de la cocina también era en general al exterior, bueno, depende, eso puede ser directamente al fuego, puede ser también sobre no sé si has visto, casi como para hacer los asados, en el fondo unas estructuras de ladrillos, de piedra y se cocinaba afuera con leña y carbón y era muy sucio, mucho humo, en fin. Entonces, los cambios que se van a dar importantes, ya te contaba algo del baño, va a ser en el caso de la cocina, como te anticipaba, por el tema de las nuevas fuentes de energía. Ujú. En el caso puntual del gas, por ejemplo, las primeras usos de gas se hicieron en la iluminación. Entonces, tenemos, para que tengas más o menos una referencia temporal, a principios del siglo XIX, en Baltimore, en Estados Unidos, son las primeras iluminaciones a gas, estoy hablando más o menos del año 1817. Después, qué sé yo, tenemos en Europa en los años 1830, París, Londres, 1840, Barcelona, y Latinoamérica, ¿cuándo se está iluminando con gas? Por ejemplo, Buenos Aires en la década de 1850, 1856 empieza. En Santiago hubo un experimento en 1848 de un particular, pero en realidad el punto de inicio de la iluminación a gas es 1857. Entonces, esta nueva fuente de energía para iluminar se utiliza al comienzo para la iluminación pública. Tenemos ya una compañía de gas de consumidores de gas de Santiago en 1887, que era la vieja empresa de José Tomás Urmeneta y Maximiano Errázuriz, y ellos lo que hacen es iluminar las calles, básicamente, es alumbrado público a gas y algo de iluminación de parafina. Pero después, en la década de 1870, 1880, es decir, cuando ya esta iluminación a gas pública estaba consolidada y se estaba metiendo en la iluminación doméstica, aparece la electricidad, los primeros experimentos en electricidad. Y ahí se van como pisando la cola, porque empieza una competencia entre las compañías de gas y las compañías eléctricas. Entonces, claro, la compañía de gas tenía mucho más avanzado, porque tenía sus redes extendidas por las ciudades y los fenómenos con un par de décadas de diferencia es muy similar
lo que pasa en Santiago, en Valparaíso, que lo que está pasando en París, en Milán, en Londres, en fin. Son más o menos las mismas etapas. Entonces, ganan la iluminación pública, gana la iluminación privada y ahí empieza la electricidad. ¿Y por qué la electricidad empieza a dominar poco a poco en esta competencia el mercado? Básicamente por la capacidad lumínica. Una ampolleta eléctrica, por mucho que las primeras se quemaban, en fin, igual que las lámparas de gas, tenía mejor capacidad lumínica. Entonces, hubo un invento que yo diría fue como una especie del último pataleo de, de las gasíferas para mantener el mercado de la iluminación, que fue lo que se llamaba la ampolleta incandescente. ¿Te acuerdas de esas lámparas como de camping de gas que eran como Claro, con una sí, mallita como, sí, bueno, sí. en el fondo básicamente es eso, con esta red que se quemaba muy fácilmente, pero aumentó muchísimo el poder lumínico del alumbrado a gas. Entonces, claro, fue el último pataleo, pero finalmente las eléctricas le quitaron a las gasíferas la iluminación pública y doméstica. Entonces, ¿qué hacían las compañías de gas? Bueno, tenemos que buscarnos otro mercado. Y ahí entra el tema de la cocina. Empezaron por la cocina Ah, y la calefacción. O sea, ya terminaron de perder el mercado de la iluminación y entran a este otro mundo. Para mí fue la verdad que una sorpresa porque yo pensé que, no sé, como que nunca lo pensé bien, en realidad, como que había habido una competencia en ese claro. ámbito entre ambas tecnologías, ambas fuentes de energía y estas empresas. Y además, olvídate la cantidad de patentes, de invención, bueno, en Chile algo, pero sobre todo afuera, de ambas, porque en el fondo están Ujú. invirtiendo en tecnologías, en inventos como locos para no perder sus mercados. Entonces, súper Claro. interesante el tras bambalinas, digamos, de lo que se ve en el hogar. Esto me recuerda a esa película que hay tan buena que muestra como a Edison con Tesla y con Westinghouse, si no me equivoco, en todo este mercado de las energías, qué tipo de electricidad, dejar atrás el gas, todo esto que ocurre en Nueva York, quién va a alumbrar las calles de Nueva York. Tal cual, exactamente. Y ahí, por ejemplo, yo he trabajado mucho de repente hay muchos afiches, calendarios europeos, no he encontrado acá, o sea, acá hay mucha publicidad, pero que son geniales porque, por ejemplo, cuando empieza la iluminación a gas en Londres, hay un montón de caricaturas que son realmente geniales de la gente reventando, explotando, porque al principio, por supuesto, que daba terror la iluminación a gas, porque todos se imaginaban que esto iba a explotar. ¿Y por qué? Porque efectivamente había uno que otro accidente por ahí. Parece que la fuga de gas a lo largo del trayecto de las cañerías se daban. Entonces, existían estas fugas, existían de repente estos reventones, entonces se les tenía miedo. Y después con la electricidad, claro, siempre están las primeras aprensiones, ¿cómo será esto muy seguro? En fin, hasta que empezó a ser ya la síntesis de la modernidad, la electricidad, y se usaba hasta la medicina. Uno ve la publicidad, por ejemplo, hay unos cinturones eléctricos que arreglaban todas las enfermedades había y por haber, energizaban, es decir, este nuevo hombre moderno era en relación con la electricidad. O sea, claramente esto que dices tú de la película lo refleja. Sí, bueno, hace poquito estuve en el Museo de la Medicina y me impactó, hay toda una sección de aparatos que funcionaban con electricidad y tenía un nombre que ahora me olvido, pero estas terapias Es- exclusivamente, como tú cuentas, basadas en la electricidad que podían sanar todo tipo de enfermedades supuestamente. Exactamente, Así que exactamente. hay un dato por si quieren ir a mirarlas, están ahí en el Museo de la Medicina, en la Escuela de Medicina Interesante. de la Universidad de Chile. Súper interesante ese lugar. Bueno, ahora que están las energías disponibles y que ya no hay que hacer carbón o con leña cocinar, ¿cómo es que se va metiendo este espacio adentro de la casa? Y hoy día, bueno, la cocina ya mucho se usa el estilo de cocina americana, que es abierta, ya es totalmente integrada al resto del hogar. Mira, eso es bien entretenido porque cuando uno ve cómo va cambiando esta tecnología, al principio la cocina a leña, que en la publicidad aparece como la cocina económica, y ahora descubrí que en Europa
coloquialmente, cuando nosotros hablamos de cocina a leña, ellos hablan de cocina económica, que era en el fondo el nombre más, entre comillas, Ah, técnico. ¿Y por qué? Porque antes con leña, digamos, a fuego vivo, vamos metiéndole palos, vamos metiéndole carbón. En cambio, con los sistemas de las cocinas a leña duraba un poquito más el combustible, digamos. Entonces, esa pieza, ese recinto pasa a ser súper insoportable en el verano, pero muy bienvenido en el invierno. Entonces se claro. genera mucho, o sea, el hogar, la casa viene del hogar del fuego, claramente ahí hay Ujú. una El vinculación. fuego del hogar, claro. Exactamente. Entonces, reunirse una familia, quienes viven dentro de una casa, reunirse en torno al fuego era la natural y esto va a ser la cocina. Pero cuando empieza la cocina a gas, por ejemplo, es divertido porque muchas veces las mujeres, que eran normalmente las mujeres las que reinan ese mundo, pensaban que la cocina a gas era la misma lógica de uso de la antigua cocina a leña. Léase que hay que tenerla prendida todo el día. Ah, claro. Entonces, claro, ponían el fuego a gas y ahí quedaba, y no, hay que apagarlo, en fin. Entonces ahí tú te das cuenta cómo hay costumbres súper arraigadas y en vinculación con determinada, en este caso, tecnologías, digamos, y esto requiere una adaptación. Yo empecé a ver planos, distintos planos de casas en Santiago, de cómo se fue que no tenían baño, de repente empieza a aparecer el baño, y lo mismo hice con las cocinas. Y en el caso de las cocinas, en las casas más grandes, más de élite o incluso clase media, hay un recinto de cocina, te estoy hablando 1910, por ahí, Em, antes también, pero, y en las cocinas, en las viviendas popular, de repente la cocina no hay una estufa. En el fondo la estufa vendría a ser el antiguo hogar, donde servía para todo, cocinar, calentarse, en fin. Y esta, como decías tú, esta modernidad, esto de tener ahora en la cocina como el centro de la vida doméstica, que está volviendo ahora a imponerse como este estilo Ujú. americano de vida, y fíjate que la casa, cuando hay que remodelar una casa, s básicamente es remodelar los baños y la cocina, que siempre Así la es. llevan, ¿te fijas? Las nuevas tecnologías por ahí, hace mucho rato que por ahí están partiendo. Pero a mí lo que me impactó es que yo hice un registro de a través de la publicidad, vi todos los anuncios de artefactos de cocina entre 1850 y 1950. Entonces registré, okey, perfecto. ¿Qué es lo que se está ofreciendo al consumidor? Qué bueno, qué entretenido y qué Un trabajo, interesante. pero de hormiga, pero Sí. me dio me abrió los ojos porque, por ejemplo, encontré, para mí la cocina eléctrica es como actual. Bueno, no. Encontré una cocina eléctrica en 1916. Wow. Dije: "¿Qué es esto?". No le ha ido muy bien, quizás porque pude periodificar hasta entre 1850, que es donde yo parto, pero desde antes, hasta 1870, 80, predomina la cocina a leña o carbón, que es esta cocina económica que yo te comentaba. Desde su último cuarto del siglo XIX hasta más o menos en 1930, predomina la cocina a gas, que ya compite con algunas cocinas eléctricas, pero sobre todo con la cocina económica. Es decir, la competencia ahí de fuentes de energía es básicamente hasta el año 30 el gas versus la leña o carbón. Pero entre el 30 y el 50 me encontré que la competencia era brutal entre cocinas a gas y eléctricas, y eso yo no tenía idea. Existían muchísimas marcas y muchísimos modelos de cocinas eléctricas. Y después empecé a revisar esto y fíjate que hay una feria internacional de 1893 en Estados Unidos, que presentó el primer modelo, 1893, imagínate, a fines del 19, el primer modelo de cocina eléctrica. Mm. Ahora, es como la modernidad ya lleva al extremo, pero carísimo, o sea, era inviable, absolutamente inviable en la época. Em,
Sin embargo, para los años 30 todavía seguían promocionándose, hasta los años 50 por lo menos, seguían promocionándose mucho estas cocinas eléctricas. Ahora bien, uno sabe, ya lo sabe por la propia vida, que este mercado lo ganó el gas. Es decir, estamos Aquí en Chile, por lo menos, sí. claro, el gas claramente se ganó el mercado doméstico de la calefacción y de la cocina. Pero ahora estamos viviendo nuevamente un regreso a la cocina eléctrica. Entonces es increíble cómo se van moviendo y las formas de habitar, las formas de vivir el espacio tienen que ver muchísimo con estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos allá, a ese punto. Ya una vez que la cocina está dentro de la casa, ¿quiénes ocupan ese espacio? Porque hemos hablado que esto está liderado por las clases más altas, o sea, quienes tenían plata para poder comprar estas tecnologías y ir remodelando estos espacios, adaptándolos, pero también el espacio, me imagino, de la servidumbre, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes habitan estos lugares? Mira, bueno, claramente ahí uno ve las tecnologías que estamos hablando, obviamente siempre comienzan a ser utilizadas. El mercado son las élites y las clases medias, es decir, quienes pueden acceder a esas tecnologías, quienes tienen el poder adquisitivo, evidentemente. Pero esto va haciendo procesos y se van integrando nuevos consumidores. En las cocinas a leña, en las grandes casas en Santiago que tenían estas cocinas a leña, en algunos vi que muchas veces estos grandes palacetes que conocemos, yo decía, bueno, ¿y dónde está la cocina? Porque lo veía en el plano de planta y no la encontraba. Entonces muchas veces estaban en el subterráneo, o fuera o en el subterráneo, es decir, escondidas un poco, por todo lo que implica las cocinas. En las casas patronal chilena no, estaba en el último patio. Porque una cocina no es solamente humo y calor en este caso, sino que es pelar los pollos, es decir, Claro, pasan muchas cosas. hay que matar los Es animales para hay que comerse. matarlo, hay que hacerle así en el cuello, después desplumarlo, es decir, es un laboratorio Mm, interesante, digamos, mm, una cocina, sí. bien brutal. Pero entonces, claro, en esa casa era empleados domésticos que hacían todo ese trabajo, pero lo interesante es que en la medida en que empieza a cambiar la estructura social, en que empiezan a engrosarse la clase media, empiezan a tener un mayor poder adquisitivo, tú lo ves, lo adviertes a través, que eso a mí me interesa mucho la publicidad, lo adviertes a través de la publicidad porque siempre todos estos artefactos domésticos, en general, todo lo que tiene que ver para el uso del hogar, alimentos, comida para los niños, y estos artefactos van fundamentalmente dirigidos a la dueña de casa, en general. O a veces aparece uno que otro marido por ahí tomando una decisión, pero la mujer claramente es el blanco de la publicidad. Ella es la que toma el poder de decisión aparentemente dentro del hogar. Pero tú ves por el cambio incluso de la actitud corporal y de la vestimenta, tú vas viendo cómo cambia esa mujer y empezamos a ver que al principio claramente era una sirvienta, delantales. Además, es bien interesante ver los avisos que tengo sobre de cocinas económicas, esta cocina leña. Ujú. Son mujeres que tú las ves como envueltas, una cosa media Art Nouveau, que con curvas hacen como el humo y los vapores, y las envuelven en estos vapores, cosa poco feliz, pero bueno, era una cosa media estética, pero unas mujeres muy ensimismadas mirando la olla, o sea, no estaban muy contentas, estaban como bien concentradas. Qué divertido, que lo hayan ilustrado así. Y poco a poco tú empiezas a ver unas mujeres que a veces tenían delantal, a veces no, empiezan a estar bien peinadas, maquilladas, incluso con tacos. Y Claro. en una, claro, entonces ya tú Más dices, glamoroso ya este claro, espacio. entonces uno dice ya parece que no es la sirvienta, o es una Mm. sirvienta ya muy contenta con la nueva tecnología, o es la dueña de casa. Entonces aparecen estas mujeres, además una actitud corporal, muchas veces con las manos en alto, con un sartén arriba, en una mano, así como triunfadora, y empieza el discurso de la publicidad porque yo hice un estudio, pesqué todos estos avisos que yo te decía, vi las tecnologías y después empecé a ver, bueno, cuáles son los discursos publicitarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué palabras predominan?
Y ahí empecé a ver, por ejemplo, que en estas 3 etapas que yo te contaba, la primera etapa, que llega más o menos de 1850 a 1870, por ahí, básicamente es economía y materialidad. ¿Por qué? Porque las cocinas eran la cocina de fierro nomás, po, era lo que se hablaba. Cocina económica de fierro, punto. Después, en esta segunda etapa, en que ya entra al mercado la cocina a gas, empiezan a aparecer otros argumentos, que son la variedad de los artefactos, la marca, empieza a ser relevante la marca, la estética y el concepto moderno. De hecho, ponte tú, es bien entretenido. Yo encontré en la revista Familia, una revista chilena, un artículo en que habla de una cocina elegante en 1914, justo cuando estalla la guerra. El título del artículo es La cocina elegante. ¿Y cuál era esa cocina elegante? Una cocina a leña, o sea, esta cocina económica. 10 años después, en 1924, en la misma revista, hay un artículo que dice la cocina modelo y es una cocina a gas. Entonces tú ves ahí el cambio Ah, de discurso brutal en 10 años, ujú. y después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, con un cambio total en tecnología. Y ahí después va a venir la competencia, como yo te contaba, ya no solamente la gas, sino que va a venir la competencia fuerte en la eléctrica, y ahí los argumentos se disparan. Entonces empieza a haber variedad, estética, economía, marca, eficiencia, cocina científica y moderna. ¿Te fijas? Científica. La cocina científica. Hay muchos artículos de la cocina científica, hay manuales de cocina científica. ¿Qué significa la cocina científica? En el fondo, lo más eficaz posible. Cocinar bien, y esa cocina científica, entre comillas, muchas veces es o una dueña de casa muy elegante con la sirvienta al lado, o de frente a la dueña de casa que se chantó Un delantal. un delantal y está cocinando. Y la actitud son mujeres muy, una cocina alegre, esa es la alegría en la cocina también aparece ya en los años 40. Entonces, es otra la actitud hacia este artefacto y por lo tanto el cocinar, el acto de cocinar ya no es la cosa pesada, brutal, porque aparte hay que pensar que la cocina a leña no es solamente prenderla, o sea, ya prenderla es un Claro. tema, po. Y ir a buscar la leña, ir a buscar el carbón, eh, por ejemplo, en un artículo en esta revista que yo te contaba, aparece esta cocina elegante, como esta cocina a leña, como lo máximo de elegancia, y además describen que se puede hacer un foso de cemento al lado de la cocina para guardar el carbón. Y las casas tenían carboneras, en el fondo. Entonces, prender la cocina ya era un tema, tomaba mucho rato acarrear todas estas cosas, prender, imagínate cómo que hay con las manos, o sea, era muy sucia la actividad. Entonces, obviamente una cocina a gas fue, pero un cambio brutal. La prendes en un 2x3, Claro. brutal el cambio. Entonces, eso permite que ya la dueña de casa pueda sentirse ya capacitada para cocinar. Claro, y me llama la atención el uso del tiempo, porque esto va mostrando que cada vez tenemos menos tiempo para dedicarlo a estas labores. Tal cual. En el fondo, el tema de la modernidad como concepto, la modernidad, si lo pudiéramos definir, uno de los elementos esenciales para definirlos tiene que ver precisamente con la rapidez. Charles de Baudelaire, que el primero que observa los síntomas de la modernidad a comienzos del siglo XIX en París, este París que el París de Haussmann, que se empieza a botar la ciudad medieval y empiezan a levantarse esos palacetes, en fin. Baudelaire habla de lo efímero, es decir, un tiempo efímero, esto que te atrae, ya pasó, pasó, todo pasó. Entonces, precisamente imagínate, estoy hablando un siglo después, a comienzo del siglo XX, estos tiempos, el cambio de una cocina, en este caso una cocina a leña, una cocina a gas o eléctrica, el factor tiempo, rapidez en los procesos es elemental. Y eso es uno de los elementos que componen este cocinar científico, esta cocina moderna. No se puede estar perdiendo el tiempo. Al principio, porque las mujeres tenían que cuidar a los niños, en fin,
Entonces, claro, no podían estar perdiendo el tiempo. Pero después ya porque las mujeres tienen que empezar a jugar tenis, tienen que empezar a ir a comprar, tienen que ir a pasear, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a llenar de actividades, no solamente dentro del hogar, sino que fuera. Y esta tecnología va a la par con estos cambios en el comportamiento. No sabemos el huevo de la gallina aquí qué es, pero Claro. claramente van conjuntamente. Y esto viene también con la industria de los alimentos, que ya todo viene como semi preparado. Ya no hay que matar el pollo que uno se va a comer. Exactamente, exactamente. Fíjate que ahora últimamente estoy metida en eso, porque empecé al revisar para esta investigación mucha literatura sobre conservación de alimentos, que también es un temazo, y ahora me Mm, estoy metiendo en eso, porque claro, nosotros estamos acostumbradas y sobre todo hoy en día, posglobalización, a que comemos casi de todo durante todo el año. claro, Yo no sé si tú te acuerdas, a lo mejor cuando éramos más chicas, que hay cosas que uno no comía en determinadas sí, temporadas y no las comía nomás, sí, no había. Ahora, si no comes naranjas chilenas, comes valencianas en sí. la época que nosotros no tenemos y así suma y sigue. Me Eh, asombra en invierno, por ejemplo, comer frutillas. Sí, sí, es impresionante, tenemos todo. Bueno, y uno de los puntos relevantes tenía que ver precisamente con la conservación, y eso es lo que estoy ahora tratando de indagar a raíz de lo que tú mencionabas, porque se conservan los alimentos desde tiempos inmemoriales, digamos, básicamente salando, como el charqui. Ujú. Es decir, salar era con muchos condimentos, en fin, o secar, ¿ya? El charqui secado, pero también con sal se podían conservar. Pero de repente empiezan a aparecer la conserva, las típicas conservas de la abuelita, que se Sí. hacía de la fruta en el verano para tener en el invierno, bueno, que de repente reventaban, es decir, tenía Ujú. una cierta expertise. Entonces aparecen las conservas, las latas, los Claro, alimentos las enlatados, latas. y eso, fíjate, los alimentos enlatados tienen mucha vinculación con las guerras, porque para alimentar a las tropas, no es fácil alimentar a miles de soldados, claro, tenía que andar con el asado o caminando, pero no siempre es fácil. Entonces, un francés descubre, Nicolas Appert, descubre la manera de hervir los frascos de alimentos, los llenaba y los hervía. Esto estaba hablando de 1810. Pero lo interesante es que Ah, él no wow. sabía por qué resultaba. Resultaba nomás. Los hervía, los cocinaba a baño María y 40 años después Louis Pasteur iba a descubrir por qué. Eh, en el fondo porque el desarrollo del conocimiento de la bacteriología, pues Ujú. de los microorganismos y de la pasteurización. O sea, Claro, lo que estaba haciendo este señor era matar los bichos. Lo que pasa es que no sabía que estaba con la matando los bichos, hervida, no sabía claro. ni siquiera que tenían bichos estas cosas, estos alimentos. Entonces, al principio costó mucho que se incorporaran las latas de alimentos. Napoleón, por ejemplo, como muy moderno en ese sentido, se dio cuenta que esto era súper revolucionario y se dio cuenta que trasladar comida en las tropas enlatadas podía ser, en términos logísticos, una diferencia importante en relación a la alimentación de la tropa. Pero eso también se va a trasladar a la cocina que estamos hablando, la época que estamos hablando, esta época de la modernidad también. No es solamente cocinar, el artefacto de cocina, sino que cómo conservar los alimentos. Y uno es estos frascos de conserva, las latas y obviamente el refrigerador a través del hielo. El refrigerador, Es claro, otro elemento que otro viene a alimento sumarse a esencial. la cocina. Exactamente. Y el refrigerador, bueno, tú sabes que primero, típico en los anticuarios, uno ve todavía esos muebles en que se les ponía un cubo de hielo grande arriba, se mantenían, pero claramente eso se iba derritiendo y iba perdiendo poder de conservación, hasta que se empieza a desarrollar la tecnología, los refrigeradores modernos. Entonces, esos dos artefactos cambian totalmente la forma de vivir, de alimentarnos, porque en el fondo estamos comiendo cosas fuera de época. em, y además todo esto con mucha rapidez. Entonces, impresionante el cambio de formas de vivir que implican estos pequeños, grandes detalles.
¿cierto? Que uno lo da por sentado, llega y abre el refrigerador y come lo que sea que esté congelado. Hay un pescado que viene, no sé, de Japón. Exactamente. Y podemos tenerlo ahí y no nos damos cuenta de estos cambios de vida, aunque siento yo que hoy día estamos volviendo un poco a esas formas más naturales de vivir. Da la impresión, lo que pasa es que, no sé si te has fijado, yo creo que muchos fenómenos de Internet, que hay una cantidad de información seria y no seria, también aquí hay de todo, con respecto a la preocupación por lo que comemos, y nosotros creemos que estamos comiéndonos un pollo, pero en realidad nos estamos comiendo un montón de otras cosas, aparte del pollo. Entonces, claro, la preocupación por cuántos preservantes, cuántas cosas estamos ingiriendo sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, claro, estamos volviendo atrás en algunas cosas. Yo creo que la industria finalmente se va a tener que poner al día, es decir, con Sí, estas exigencias del consumidor, que ahora el consumidor no es tan pájaro, digamos, un consumidor, no sé si te has fijado que de repente hay unas aplicaciones, parece que leen los códigos de barra de los enlatados y nos dicen exactamente qué es lo que estamos comiendo. Entonces, hubo un caso de unos tarros de atún, no sé si supiste eso, que no. no era puro atún, tenía arveja también, el atún, una Mm. marca muy conocida. Entonces, bueno, cuando el consumidor empieza a abrir un poquito los ojos, empieza a informarse, la industria tiene que ir respondiendo también. Y eso Sí. lo ha sido siempre, digamos. Sí, estoy pensando ahora en todos los colorantes que traen, por ejemplo, los dulces para niños que ya están prohibidos y pronto a salir del mercado en Estados Unidos, aquí todavía no, pero bueno, muchas cosas que van Exactamente, a no, dejar sí. de producirse. Todo pasando en la cocina. Jacqueline, ha sido un placer. Me quedo con muchas preguntas que poder hacerte porque es un tema fascinante y que a pesar de que pasamos tantas horas metidos en la cocina, en el baño, es tan propio del día a día, nunca profundizamos sobre esa historia. Así que ha sido realmente una conversación muy ilustrativa y entretenida. Muchas gracias a ti por la invitación. Y aquí el llamado a abrir los ojos. Muchas gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.